Está Gonzalo Fiore Viani, que es analista político. Y Gonzalo, soy Adrián Salonia. Buen día. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Bueno, el primer tema que quisiera conversar con vos es el rol de los gobernadores, ¿no? Porque están ahí alineando todos los mandatarios provinciales una respuesta frente a lo que consideran un atropello o una política de hostigamiento de la Casa Rosada para con los estados provinciales, ¿no? Y como una venganza de Javier Milei para con todos ellos, no solo transferirles el Fondo de Incentivo Nacional Docente, sino ya les recortó los subsidios al transporte. Muchos gobernadores están haciendo el reclamo vía judicial, otros vía administrativa. Por ejemplo, Kicillof va por la vía administrativa. Hoy veíamos la noticia de Silioto, gobernador de La Pampa, va por la vía judicial. ¿Cómo ves esa relación Casa Rosada-gobernadores, Gonzalo? Bueno, es una relación que parece absolutamente rota, por lo menos, y llama bastante la atención el nivel de desgaste y cómo los puentes justamente se han quemado en apenas poco más de 2 meses de gobierno. Parece que hubiera un desgaste de 2, 3 años, ¿no? Y además es algo bastante inédito en democracia, por lo menos de 1983 hasta acá, nunca había pasado este nivel de confrontación con todos los gobernadores, porque generalmente los presidentes, bueno, suelen elegir un par de adversarios políticos en algún gobernador, siempre suele haber algún cruce, algún enfrentamiento, nunca a este nivel y nunca con absolutamente todos. Llama mucho la atención, por ejemplo, la virulencia de los ataques al gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, cuando acá es una provincia donde Milei ganó con el 74% de los votos, por ejemplo, y donde el peronismo cordobés inclusive tenía toda la voluntad de acompañar al gobierno en muchas de sus medidas, pero inmediatamente empezó a enfrentarse y atacarlo. Ese tipo de cuestiones llaman bastante la atención. Uno al principio pensaba de si podía o no obedecer alguna especie de estrategia política pensada o simplemente a impericia, inexperiencia. Todo indica que va más a lo segundo que a lo primero, que no es una estrategia política pensada. Es importante, Gonzalo, perdón que te interrumpa. Claro, sí. Vos estás hablando de a 2 meses de gobierno, ya el desgaste, no solo de lo económico, sino lo político, es muy grande de este gobierno y tiene 2 meses de vida el gobierno de Javier Milei y muchos frentes de conflicto, no solo con los gobernadores, sino también con los sindicatos. Ahora les quiere quitar los recursos de las obras sociales a los gremios, que esto impacta directamente en los afiliados. Ahí otro frente de conflicto, ¿no? Absolutamente. Cuando uno ve todos los manuales de negociación política, este gobierno los rompe a todos, ¿no es cierto? Ahora, puede ser que sí se deba a la estrategia política de decir, bueno, ustedes son la casta, ustedes son el establishment, ustedes son lo que la gente no votó y a nosotros nos votó para ir contra eso. Ahora bien, es muy difícil, prácticamente imposible, gobernar, te diría imposible, gobernar 4 años con este nivel de crispación y confrontación diaria y de desgaste diario con todos los actores de la vida política, ya sea los sindicatos, como bien decís, por supuesto, los gobernadores. Cuando el presidente además dice, los voy a dejar sin un peso, voy a fundir a los gobernadores, en realidad lo que está haciendo es ir contra los argentinos. Por ejemplo, a partir de ayer, el boleto de colectivo en la ciudad de Córdoba, urbano, vale 700 pesos, cuando valía 380, ¿no? Y bueno, eso es porque el gobierno ha decidido sacar los subsidios. Entonces, quien queda afectado es la gente y no los políticos, no los gobernadores en sí, que por supuesto también le afecta su imagen y los desgasta, pero en realidad... La pregunta es también, en este contexto del que estamos haciendo mención, ¿cómo sigue el gobierno? ¿Qué va a pasar con este gobierno en un mes si sigue gobernando de esta forma, donde no apuesta al consenso, donde no apuesta al diálogo? De hecho, hoy le hacen una entrevista a Yarlora y dicen, no creo que una persona de bien quiera fundir a las provincias. Yarlora, el gobernador de Córdoba, una de las provincias más importantes, apuesta al diálogo. Le está diciendo al presidente de sentarse a dialogar y lo único que hace Javier Milei es criticarlo por radio, ¿no?
Bueno, el conflicto va creciendo con este gobernador puntualmente. Sí, y llama poderosamente la atención porque se llora cuando eran los primeros tiempos del gobierno y cuando eran los primeros tiempos de la ley ómnibus, y acompañó, intentó establecer puentes de diálogo, de hecho lo dijo también inclusive públicamente, y después el gobierno se fue encargando progresivamente de romperlo, sobre todo con lo que fue en su momento el intento de suba de retención en la ley ómnibus, con varias idas y venidas y declaraciones y no negociaciones, más que negociaciones, y ese tipo de cuestiones llaman mucho la atención y es muy difícil pensar cómo puede seguir el gobierno en los próximos 2 meses, en los próximos meses, si sigue actuando como en estos pasados 2 meses, ¿no? Porque nunca pasó en democracia, entonces no tenemos experiencias políticas que de alguna manera nos puedan decir cómo esto puede ir, ni acá ni en otros países, porque por ejemplo, 2 casos en los que el presidente se mira mucho, que el Bolsonaro en Brasil o Trump en los Estados Unidos, no tenían este nivel de confrontación Claro. con todos los actores de la vida política, ni con todos los gobernadores. Bolsonaro negociaba con todos, inclusive con los gobernadores que venían de un sector más ligado a lo que había sido el partido, de lo que es el Yo lo partido. decía más temprano, y además es un presidente que gobierna bajo la lógica o bajo el concepto amigo-enemigo. Si no coincido como él, si planteo una idea diferente, Javier Milei me pone en la lista de los enemigos. Ahí actúo en consecuencia, como le pasó a los gobernadores que no acompañaron con la ley ómnibus, a las 24 horas le sacó los subsidios al transporte. Y esto sucede también con un estilo, también comparando con otros presidentes, y esto lo dijo, no es una crítica mía, lo dijo Martín Lustó, el presidente de la UCR, es un presidente que pasa muchas horas en las redes sociales, creo que 3 horas por día, y poco está interiorizado sobre la realidad. Por ejemplo, no lo escuché al presidente hablar sobre los datos de la UCA, de cómo ha subido la pobreza en el primer mes de gobierno, Gonzalo. Sí, claramente. Eso Trump lo hacía mucho, de estar 3 horas, 4 horas diarias en Twitter, con la gran diferencia que Trump iba mostrando números económicos realmente muy buenos, por lo menos previo a la pandemia. Estados Unidos llegó a tener los mejores números económicos de los últimos 50 años. Hoy en Argentina lo que está pasando es absolutamente diferente, con 1 millón de pobres nuevos por mes. Estamos ante un experimento en ese sentido económico nunca visto en Argentina, ni siquiera durante la última dictadura cívico-militar, que ni siquiera visto en el Chile de Pinochet este nivel de regulaciones tan rápido, de crecimiento de la pobreza exponencialmente tan rápido. Es algo que no se ha visto en la historia reciente, y mientras tanto, como bien decís, bueno, el presidente seguía más por el algoritmo que le están armando, el algoritmo de Twitter, ¿no? Y en ese punto pareciera que él lo va aislando bastante de la realidad, y a su vez, volviendo a la cuestión de las provincias, por momentos pareciera que se está retrotrayendo la discusión al siglo XIX, ¿no? Al unitarismo contra los federales, ¿no? Sí, sí, sí. Punto, Quiero preguntarte, Gonzalo, sobre el acuerdo posiblemente político, pero ya a la hora de la gestión entre el mileísmo y el macrismo. La información que me dieron ayer es que esta semana va a haber un encuentro entre Mauricio Macri y Javier Milei, un encuentro presencial. Y se habló del ingreso de dirigentes del PRO Puro al gobierno de Libertad Avanza, se mencionó hasta María Eugenia Vidal, que entraría al gabinete de Javier Milei. ¿Eso lo ves medio verde o se viene, ¿no? Un gobierno con integrantes del PRO Puro? Puede pasar, creo que es muy probable que pase. El presidente incluso ha dicho que está absolutamente dispuesto a avanzar, creo que usó el término fusión entre la Libertad Avanza y el PRO. Lo cierto es que hoy en el Congreso, ya en los hechos, hay una especie de fusión entre ambos bloques, y se vio en el tratamiento de la ley ómnibus, por ejemplo. Hay un acuerdo político clarísimo desde antes del balotaje entre Milei y Macri, y creo que Macri está ante la situación de que si a Milei le va mal y el gobierno fracasa, arrastra al PRO, lo arrastra a él y el resto de los dirigentes de su partido. Y si a Milei, por esas cuestiones, le llega a ir bien políticamente, absorbe al PRO y lo absorbe a él,
y al resto de su partido. Entonces, es una especie de juego de suma cero político, por lo menos, en ese punto. Y hay que ver hasta qué punto Milei acepta un cogobierno. No pareciera ser una figura que va a aceptar que le digan efectivamente qué debería hacer, ¿no? Por lo menos hasta ahora no lo aceptó de ninguna manera. Puede pasar algo similar a lo que pasó en los Estados Unidos con Trump, que absorbió a los dirigentes del Partido Republicano tradicional, inclusive aquellos que no le gustaban o que se sentían más incómodos, pero los terminó absorbiendo. Por supuesto, eso es en caso de que le vaya bien en los números económicos y en la cuestión política, que sin negociación y con los números económicos que se están mostrando es muy difícil. Bueno, es probable, Gonzalo, y ya lo estamos viendo reflejado en números, que este modelo de liberalismo extremo va a golpear a los sectores más desprotegidos, pero también la clase media, va a ser víctima de este modelo económico. Hay un núcleo duro, ese núcleo del 30%, lo va a seguir bancando, pero el 24-25% de Patricia Bullrich, que se sumó en la segunda vuelta, ahí van a empezar a mirar con una lupa su situación económica, ¿no? Van a empezar a mirarse su ombligo en relación a qué efectos tiene este modelo económico. Después está el resto, que ya hoy por hoy está asumiendo una posición muy crítica y me parece perfecto. ¿Vos qué opinás, Gonzalo? Absolutamente. Sí, absolutamente. Yo creo que ahí puede llegar a mantener un núcleo duro, habría que ver de cuánto, ¿no es cierto? Pero creo que esto es puramente análisis, ¿no? Que ese núcleo duro puede llegar a cambiar la conformación de ese núcleo duro, ¿no es cierto? De ese 30% original que tenía en las PASO y en las generales, inclusive se le puede ir un sector que lo vota para que le solucione la cuestión económica, porque lo votaron mucho ahí de clase media y también sectores populares que lo votan para que le solucionen la cuestión económica, para que solucione la inflación, para que mejore sus ingresos, inclusive muchos también convencidos e ilusionados con la promesa de la dolarización, como si eso le solucionara de alguna manera sus ingresos. Y después, un sector de los que votó a Bullrich y después lo vota en el balotaje, puede irse al núcleo duro porque es un sector histórico de antiperonismo, ¿no es cierto? Entonces, puede variar un poco la conformación de ese núcleo duro y quedar en un 25, un 30%, pero se le pueden ir del sector original que lo votaron en su momento, creo. Entonces, ahí puede haber una especie de transformación y hay que ver qué hace el resto del escenario político con esto. Creo que hasta ahora el resto del escenario político lo único que está haciendo es actuando por reacción, ¿no? Al presidente. Bueno, algunos señalan, si hablamos del resto de la dirigencia o mencionamos al peronismo, el mensaje de Cristina Kirchner, señalan algunos que fue para despabilar a algunos que se sienten o se hacen los distraídos frente a este modelo económico, ¿no? Hay otro sector del peronismo que te dice no, hay que guardar silencio y hay que esperar que este modelo económico golpee a todos los sectores de la sociedad y ahí sí empezar a hablar. Claro, ahí tenés las dos posturas, las dos discusiones. Es muy probable que la reconstrucción del peronismo pueda venir también, inclusive desde el interior, cuando el mismo Milei elige a los gobernadores como enemigos y todo el tiempo les pega, todo el tiempo sale a polarizar, a enfrentarse con los gobernadores. Puede ser que esto haga que también la construcción venga de ahí y que se terminen uniendo sectores políticos, en principio, que parecieran hasta antagónicos, entre comillas, por ejemplo, no sé, Kicillof, bueno, y Yarlora, inclusive con el gobernador de Santa Fe, sectores que no tienen en principio nada que ver, pero que bueno, que se están viendo atacados sus intereses, los intereses de su provincia, y que eso derive en una construcción política o de construcción de acuerdo más amplia, y la podemos empezar a ver a partir del 1 de marzo, en las sesiones ordinarias, cuando se empiezan a presentar proyectos en el Congreso. Gonzalo, la última, avisorás, según tu análisis y tus datos, un nuevo paro de la CGT y las dos CTA. Lo dejaron entrever, por lo menos, los sindicatos más importantes del país. De hecho, el miércoles hay un paro de trenes en toda la Argentina, ¿eh?
Sí, es muy probable que en marzo van a golpear muchísimo los aumentos. Marzo y abril, dicho por el mismo presidente, van a ser los meses más duros hasta ahora. Bien. Así que imagínate, lo que vienen siendo en estos 2 meses y marzo y abril van a ser aún más duros. El poder adquisitivo se va a ver muy mermado. Además, si el presidente ataca las obras sociales, ataca a los sindicatos, Bien, etcétera, Gonzalo, etcétera, va a funcionar. te agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? Gracias a vos, Un hasta la abrazo. próxima.